En este pequeño video vamos a retomar el texto de María Cristina Davini, donde habla de las prácticas docentes en la enseñanza de la matemática. Primeramente, vemos de qué es programar. Según el diccionario de la lengua española, se podría decir que es idear y ordenar las actividades necesarias para realizar un proyecto. Pero, ¿por qué es necesario programar? Bueno, es necesario programar porque así nos anticipamos a la enseñanza buscando, desde luego, mejores resultados en los aprendizajes. Entonces podemos decir que enseñar es una tarea muy importante, ya que trabaja desde una dimensión social, cultural, humana, como para no organizarla con anterioridad. Por eso es sumamente importante y hasta se podría decir imprescindible que no se va a poder dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje sin una debida programación. La programación y la educación es un modelo superador, ya que es un fenómeno muy amplio que se transmite en él diferentes saberes y adopta distintas formas en cada época y en cada sociedad. En este modelo particular, por ejemplo, esta situación de pandemia que estamos atravesando nos hizo ver a la educación desde un ambiente distinto. El año pasado un entorno totalmente virtual, este año en algunos casos modalidad dual, en otros casos solamente presencial, pero siempre eh, buscando la mejor manera de adaptarnos al contexto y a lo que la sociedad nos ofrece. Si hablamos de enseñanza, podemos decir que es una acción intencional comprometida con el propósito de transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación en un ambiente específico que es en el ámbito escolar. Es una acción intencional, como decía, que busca el logro de resultados de aprendizaje. Y como vimos recién, al hablar de programación, la enseñanza no puede ser improvisada. Y por eso es que cobra una importancia, o sea, principal importancia la programación, como acabamos de mencionar también recientemente. Al hablar de aprendizaje podemos decir que es un proceso activo de construcción personal en un ambiente determinado y que se realiza a través de mediadores. Su finalidad es el cambio, como así también la modificación de las conductas previas, siempre que el mismo no sea producto de procesos evolutivos. No se realiza en forma espontánea y requiere de esfuerzos y, como en todo ámbito social, no siempre es feliz. Programar, ¿para qué programar? Porque facilita las decisiones del profesor en la construcción de su propuesta y en las estrategias que utilizará. Y así adecuarlas a los estudiantes y al contexto en particular. Es también la anticipación de las acciones, organizando los contenidos, las metodologías y actividades de los estudiantes, así como también para seleccionar los recursos y herramientas. También sirve para hacer comunicable a los otros las intenciones educativas y las actividades, porque la programación no es algo que solamente el docente debe conocer, sino que también deben conocer los demás docentes de la misma área, como así también los directivos. Por eso no es algo, digamos, que se debe mantener en secreto, sino que eh, se debe poder comunicar a los demás miembros de la institución educativa. ¿Cuál es el punto de partida de la programación? Todo punto de partida eh, es el currículum o plan de estudios, en el que se define, estructura, organizan todas las propuestas educativas. De este modo, las escuelas solicitan a los profesores que programen la enseñanza a modo de coordinar y asegurar la coherencia con los planes de estudio. Como decía recientemente también,
Debe haber una coherencia entre lo que yo planifico y lo que los, los demás docentes de mi misma área y mismo nivel también van a programar. O sea, no es que se programa en forma aislada, sino que todo lo debemos hacer de una manera secuenciada y coherente. La planificación general de curso de materia es el primer mapa o el mayor vínculo que tiene la planificación del programa con el currículo institucional. Su función es definir las principales ideas reguladoras y organizar los contenidos. La otra es la programación propiamente dicha, que desarrolla las unidades que están en el plan y organizan la enseñanza. Nunca un programa va a ser lineal, sino que cada componente es independiente. Para programar la enseñanza se deben implicar los siguientes, eh, los siguientes puntos, digamos. Los propósitos y los objetivos deben ser claros. Se deben definir los objetivos de aprendizaje, se deben organizar los contenidos, se deben diseñar estrategias de enseñanza, como así también se deben diseñar actividades de aprendizaje y formas de evaluación. Por último, también se debe organizar el ambiente y los recursos. Los propósitos y los objetivos de la enseñanza. Los propósitos son los que expresan las intenciones educativas del profesor a la hora de organizar su propuesta de enseñanza. Los objetivos expresan los aprendizajes que se esperan que los estudiantes alcancen. Pero no todos los objetivos tienen que definir resultados de aprendizaje. También pueden hacer referencia a procesos abiertos, como los objetivos terminales de procesos y efectivos. Los contenidos deben estar seleccionados y organizados. Para la selección se debe tener en cuenta que no entra todo lo del diseño curricular. Es imposible planificar todo. Deben presentar cierto grado de actualidad, como decía hoy, que no es algo aislado y que debe tener siempre coherencia con el contexto y con la situación social. Con la situación social que estamos atravesando. En este caso, por ejemplo, habíamos dicho hoy, el tema de la pandemia siempre debe ser y se deben trabajar temas actuales. Para organizar los contenidos, se los debe integrar en una relación lógica. O sea, se debe establecer una jerarquía interna, ya que toda secuencia debe estar ordenada. Tanto para la selección como para la organización, se debe considerar la variable tiempo. En todo momento el tiempo debe estar presente en nuestra planificación, en nuestra organización, ya que siempre estamos, esa variable tiempo va a estar inmerso en toda nuestra actividad, ya sea dentro o como fuera de la institución educativa. Se deben diseñar estrategias y actividades y para ello se debe pensar la orientación de la enseñanza, se debe pensar si va a predominar la asimilación, el desarrollo de habilidades, la búsqueda de información, etc. El profesor adoptaría decisiones utilizando métodos o una combinación, teniendo en cuenta el contexto, el contenido, las intenciones de aprendizaje y los objetivos. Se debe organizar el ambiente y los recursos, la organización del espacio, tiempo, la coordinación del grupo, la administración de los recursos. Por ejemplo, si van a trabajar en grupo, si van a trabajar de manera individual, si van a desarrollar actividades en el pizarrón. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora de organizar y de programar una clase. Se deben diseñar las actividades de aprendizaje, donde se deben pensar las actividades que deberían hacer los alumnos para aprender cierto contenido y elaborarlos construyendo su propia experiencia. Estos deben ser coherentes y deben observar qué se espera fortalecer procesos, habilidades, si se quiere que los alumnos realicen actividades creativas.
Se debe pensar si se requiere que los estudiantes analicen situaciones de la realidad o que trabajen con habilidades técnicas, operativas. Muchas veces se seleccionan contenidos apropiados, pero las actividades representan lo contrario. Hay actividades que son de apertura, de desarrollo, de integración, de revisión. Se debe tener en cuenta qué tipo de actividad es la que queremos seleccionar. Y a modo de cierre, podemos decir que la planificación suele organizar de manera más general los contenidos que aparecen en el diseño curricular. En cambio, la programación lo que hace es una organización más detallada de cada unidad que se va a desarrollar y de cada contenido que se va a abordar. Es decir, es más específico y más detallado.